Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Es un gusto para mí poder estar en contacto con ustedes en un domingo más de Iglesia en Casa. Amén. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Y el día de hoy quiero traer la reflexión en el libro de Josué, capítulo 6. Voy a estar leyendo para ustedes del verso 1 hasta el verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dice el verso 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toque prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Gloria al Señor. Amén. Los muros caerán. Los muros cayeron ese día en Jericó. La Biblia nos dice que Dios ya le había entregado la tierra de Canaán a Josué y a Israel. Ahora había algo que hacer. Tenían que ir y conquistarla. En este momento ellos estaban enfrentando a un problema muy grande. Un problema llamado Jericó, donde había unas murallas muy grandes y unas puertas enormes que no solamente estaban cerradas, sino estaban fortificadas. Dice Josué capítulo 6 verso 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Amén. Imagínense, dice, a causa de los hijos de Israel. Yo imagino que en condiciones normales pues no tenían que tenerlas tanto tiempo cerradas. Dice que nadie entraba y nadie salía. Era la orden que se había dado. Pero ¿por qué se había dado esa orden? En un lugar donde tenían grandes puertas, en un lugar donde la protección era muy poderosa, ya que dice que más aproximadamente, dicen los historiadores, que el tamaño de la muralla equivalía a 2 carros de ese tiempo. 2 carruajes podían pasar en lo ancho de esa muralla, como también se dice que había viviendas allá arriba. Por lo regular eran de las personas que vigilaban allá arriba, entonces ellos vivían allá prácticamente en ese lugar. Estaba muy grande, muy ancha esa muralla, pero el pueblo de Israel no contaba con las herramientas en ese momento de guerra para poder derribar esas murallas, pero sí contaban con el Dios Todopoderoso que iba delante de ellos. Amén. Y Jericó lo sabía. Por eso dice que se fortificaron y dijeron: nadie entra, nadie sale. Y estaban encerrados prácticamente por causa de los hijos de Israel. Amén. Por causa del poder que ellos habían visto que Dios les daba a sus hijos. Gloria al Señor. El pueblo de Jericó no le temía a Israel por sus soldados. Ellos tenían miedo porque ellos sabían que con ellos estaba el Dios que los había libertado de Egipto. Estaba el Dios que había abierto el mar en 2 para que ellos pasaran. Amén. Estaba el Dios que les había dado carne en el desierto, les había dado agua, les había dado protección de día, protección de noche. Amén. Y todavía hace unos días prácticamente habían pasado el Jordán, amén, y Dios había manifestado su gloria y había hecho ese milagro. A ese Dios le tenían miedo los de Jericó. Dios estaba con Israel, amén. Qué hermoso, mis amados hermanos, caminar sabiendo que Dios va con nosotros, y no solamente tú te darás cuenta ni tu familia, sino todos los que te rodean en tu trabajo sabrán que Dios va contigo. Tal vez te van a decir: es que usted tiene algo que hace que las cosas salgan bien. Solamente es Dios, amén. Es la presencia de Dios. Cuando vamos a ser bendecidos y seremos de bendición para muchas personas. Gloria sea a nuestro Dios, amén. En esta vida, mis amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, también nos enfrentamos a nuestro Jericó, a esas murallas
grandes, a esas puertas fortificadas, las cuales las vemos y decimos, no creo que yo pueda pasar de este lugar, amén. Y ya vamos caminando, hemos visto las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero nos topamos a ese Jericó y entonces viene el desánimo. Pero el día de hoy quiero decirte que te levantes en el nombre del Señor, amén. Tendremos la victoria, Dios está con nosotros. Yo no sé cuál sea tu Jericó, tal vez sea problemas en tu matrimonio, tal vez sea problemas con alguna adicción, algún vicio, amén. Tal vez el desánimo, la depresión, sentirte inferior a los demás, puede ser tu Jericó. Pero el día de hoy, si le crees a Dios, esas murallas van a caer, amén. Ese Jericó va a ser destruido porque Dios está contigo, gloria al Señor. Y el día de hoy quiero que juntos reflexionemos en ¿cuál es la clave? Amén. ¿Cómo poder hacer que esas murallas caigan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Si tú decides creerle a Dios el día de hoy, si tú decides vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, yo te aseguro que el día de hoy será un día de victoria para tu vida. Amén. Porque esas murallas van a caer. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Josué capítulo 6, verso 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Lo primero que necesitaba saber y entender Josué era tener la certeza de que la victoria ya Dios se la había dado. Amén. El Señor le dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado. Dios no le dijo, cuando empieces a pelear, cuando ya estés luchando y tal vez ya sientan que estén débiles, entonces ahora sí, yo te voy a dar la victoria. No, Dios ya se la había dado, amén. Así que Él tenía solamente que creer junto con el pueblo y algo que tenía que hacer era obedecer, amén. El día de hoy te digo que esa victoria ya la tienes, amén. Esa batalla ya está ganada, solamente hay que creerle a Dios y obedecer lo que Él nos manda. Josué sabía que la batalla no iba a ser fácil. Josué sabía que tal vez lo superaban en números. Josué sabía que tal vez no tenían el mismo entrenamiento que son los soldados que lo que tenía Jericó, pero Josué sabía en quién había creído, amén. Josué sabía que Dios lo había puesto al frente de ese pueblo y Dios le iba a dar la victoria, amén. Dios te ha puesto como cabeza de ese hogar, Dios te ha puesto como guía espiritual de esa familia. Dios va contigo, mi hermano, mi hermana, gloria al Señor, amén. Nosotros los cristianos debemos confiar siempre en Dios, amén, en las batallas, sabiendo que Dios va con nosotros, confiar nuestros caminos, confiar todo lo que hagamos en Él y Él hará grandes cosas con nosotros. Dice el Salmo 37, verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén, que nuestro caminar, que nuestra vida diaria la encomendemos al Señor y Él hará grandes cosas por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El día de hoy quiero decirte que los muros caerán. Amén. Los muros van a caer. ¿Cuándo van a caer los muros? Los muros caerán cuando aprendamos a obedecer a Dios y a dejar que Él obre a su manera. Josué capítulo 6, verso 10 es algo muy hermoso y quiero que lo escuches. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Amén. Una instrucción específica que tenía Josué para el pueblo de Israel, dada por Dios. Amén. El pueblo tenía una orden, que no gritaran, que no se escuchara su voz, que no hablaran entre ellos. Solamente tenían que obedecer, dar esas vueltas a Jericó. Y yo me imagino tal vez a una persona en ese momento caminando, dando vueltas. Nos conocemos, amén. Hay personas que dicen, yo mejor ni hablo porque me conozco.
Dios también nos conoce, amén. Y en ese momento Dios le pidió que guardaran silencio. Y el día de hoy también Dios nos pide que guardemos silencio y que esperemos en Él. Porque Él nos conoce, porque Él sabe tal vez lo que vamos a ser capaces de decir. Y dice la Biblia que nadie tenía que abrir su boca para decir nada. ¿Por qué? Porque tal vez si hablaban se iban a distraer. Tal vez si hablaban iban a empezar. Yo me imagino, ¿verdad? Me atrevo a pensar que en ese momento me pongo en el lugar de una de esas personas caminando, viendo las murallas tan grandes y tal vez en la condición humana, ¿por qué no? Decir, ay, esta muralla está muy grande. No, pues a ver a qué horas, cuándo la tiramos. Y si esa gente se sale y nos mata, ¿qué va a pasar? ¿Se imaginan con una persona que hubiese empezado a decir eso en el pueblo? Siempre hay otro que lo escucha y ahí está el problema. Pero el día de hoy tenemos que aprender a obedecer. Donde Dios nos dice que guardemos silencio, vamos a guardar. Porque llegará el momento que vamos a gritar, amén, y esos muros van a caer. En el nombre de Jesucristo tendremos victoria. Todo tiene su tiempo y el día de hoy Dios quiere que le obedezcamos, que estemos tranquilos, que no nos preocupemos, amén, solamente que obedezcamos y que confiemos en Él. El Salmo 37, verso 7 dice de la siguiente manera: guardad silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te enciendas en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. El Señor les había dicho que guardaran silencio y ellos iban a heredar la tierra. Que no se preocuparan porque esas murallas estaban muy grandes. Que no se preocuparan porque ellos sí ya estaban establecidos y ellos todavía no. El Señor les estaba pidiendo en ese momento que guardaran silencio. Amén. Y el día de hoy nuestro Dios quiere, mis amados hermanos, que le creamos a Él. Amén. Si queremos ver las victorias, si queremos ver las maravillas que Dios hará en nosotros y que esos muros caigan, necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Debemos renunciar a esas prácticas de esta vida. ¿Cuáles son esas prácticas de esta vida que muchas veces hemos utilizado? Amén, pero que ya no utilizaremos más. Muchas veces aquí para solucionar un problema recurren a la intimidación, a la violencia, tal vez a la corrupción. Dios no quiere eso, amén. Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él, amén. El muro de Jericó cayó no por las armas, sino por la obediencia a Dios, amén. Con el poder de Dios las cosas se solucionan, amén. Ese muro, ese Jericó que tienes enfrente, no va a caer intimidándolo, no va a caer usando la violencia, usando la corrupción, amén. Dios es un Dios justo, amén, y Él se agrada de la justicia. Entonces tenemos que creerle a Dios y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos entender que las cosas no van a suceder a nuestra manera, sino a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Leíamos y hablábamos, ¿verdad?, el domingo pasado sobre qué es lo que Dios pedía de nosotros. Y Dios pide que seamos temerosos de Él, que lo respetemos, que andemos en sus caminos, no en los nuestros, porque el Señor nos dice que sus pensamientos no son como los de nosotros, ni tampoco sus caminos son igual a los de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Amén. Esperar pacientemente, esperar que Él actúe y veremos la gloria. Amén. Nuestro Dios actúa a su manera y a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Recordemos que si deseamos tener la victoria, entonces las cosas se tienen que hacer de acuerdo a como Dios manda, a lo que Dios nos diga, gloria al Señor. Y nosotros estaremos confiados, y si Él nos dice que demos 7 vueltas, vamos a dar 7 vueltas y vamos a gritar cuando Él nos los diga, y esos muros van a caer, gloria al Señor, van a caer porque hay poder en nuestro Dios, gloria al Señor, porque Él ya nos trajo en el desierto, vimos su gloria. Tal vez también nos tocó recibir alguna corrección, pero el día de hoy ya pasamos el Jordán. Todo lo pasado quedó atrás. Todo lo que viviste tal vez de amarguras quedó atrás. El día de hoy todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Ya estamos en la tierra que el Señor nos ha permitido llegar. Ahora necesitamos conquistarla. Amén. Gloria al Señor. Hace un momento te decía
que todos tenemos un Jericó enfrente, amén. Todos llega el momento en que enfrentamos un Jericó, una muralla muy grande, un problema muy grande, una enfermedad de la cual pensamos que no vamos a poder salir de esa enfermedad, de ese problema, de esa angustia. Una vez que ya hemos identificado cuál es nuestro Jericó, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios va a abrir puertas. Él es el único que sabe de qué manera esos muros van a caer. Esta vez el Señor les dijo que tenían que dar vueltas, amén, guardar silencio, confiar en Él, y al final iban a gritar, amén. Pero no fueron los gritos, sino fue el poder de Dios y la obediencia que tuvo el pueblo, gloria al Señor, porque a gritos no se soluciona nada, amén. Confiando en Dios, todo lo podemos, amén, y los muros van a caer. Seamos obedientes entonces. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de aferrarnos, mis amados hermanos, a esas promesas que Dios ha hecho. El Dios Todopoderoso está con nosotros, amén. Él nos trajo, y no nos trajo desde allá, desde Egipto, para volver atrás. No nos ha mostrado su gloria para dejar por un lado todo lo que hemos obtenido estando en su presencia. Es tiempo de ir avanzando cada día más, amén. Vienen cosas difíciles, sí, vienen cosas que tal vez no podamos soportar, pero Dios está con nosotros dándonos la fuerza, gloria al Señor. Dice la Biblia en Romanos 8:3 que somos, antes de todas las cosas, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Amén. Dígale al que está a su lado ahí en la sala, en donde usted se encuentre, dígale: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Mis amados hermanos, la oración, la obediencia, la confianza a Dios son armas poderosas para que esos muros caigan. Amén. Solamente tenemos que llegar, escuchar muy atentos lo que Dios quiere de nosotros, que ya lo hemos dicho, amén, en el sermón pasado, qué es lo que Dios quiere de mí. Él quiere que lo respetemos, que seamos temerosos de Él, que andemos en sus caminos, que le creamos, y muchas veces nos va a pedir que guardemos silencio ante ese problema. Te van a decir muchas cosas, te van a gritar, te van a ofender tal vez, te van a hacer sentir mal, pero no tengas miedo. No te desanimes, que va a llegar el séptimo día, amén. Y en el séptimo día vamos a gritar fuerte, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esos muros van a caer. Yo no sé si esos muros van a caer hoy, o van a caer mañana, o estás esperando que caigan. Solamente quiero que confíes en el Señor y sigamos firmes, sabiendo que Él está con nosotros, y no hay muralla, no hay puerta fortificada para nuestro Dios que no la pueda derribar, amén. Esa tierra es nuestra y vamos a seguir caminando. Jericó no era la única ciudad, había muchas, y el Señor le dio la victoria a su pueblo en todas. Gloria al Señor, amén. Los muros van a caer. Repite conmigo: los muros van a caer porque Dios está con nosotros. Dios te bendiga, mi amado hermano, que tengas un excelente domingo. Me gozo, amén, y yo sé que tú también te estás gozando. Yo te invito a que leas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, amén. Estos relatos, amén, son poderosos para nuestra vida. Vemos cómo Dios los libró de la esclavitud, cómo Dios abrió el mar rojo, amén, cómo Dios los guió, nunca les faltó nada, amén. Y vemos cómo Dios también les dio la victoria. Dios te bendiga, bendiciones.